Bienvenidos a todos. Saludos cordiales. Excelente, me da muchísimo gusto tener a tantas participantes de nuevo el día de hoy. Esta es nuestra segunda sesión y pues vamos a compartir pantalla para dar inicio. Bienvenidos a todos. Esta es la segunda webinar que tenemos, la segunda webinar de la serie de webinars Enseñando con FED. Este es un espacio para que los profesores de ciencias y matemáticas compartan con otros estrategias que les van funcionando y en general experiencias que han tenido al implementar FED. Por el momento estamos organizados para trabajar cada primer mes, pero con la participación de todos ustedes esperamos tener más sesiones e incluso tener más webinars, ya sea por nivel, por asignatura, pero todo depende de ustedes. Este proyecto requiere de la participación de todos ustedes como comunidad. Cada sesión estaremos presentando un tema específico, abordado una o más simulaciones. Te invitamos a participar. Participa como ponente o bien como oyente, pero lo interesante es que necesitamos que participes y que estés apoyándonos y trabajando con las simulaciones FED. El equipo que estará facilitando estos webinars tiene como responsable a Diana, que es el contacto con FED, Alex, quien está en Facebook, revisando las preguntas, si es que hay alguna pregunta de quienes nos están viendo por este medio, y una servidora, quien está en contacto con los ponentes. El link que tenemos para la inscripción de cada webinar aparecerá una semana antes en el correo electrónico de FED o bien en las redes sociales. Y este webinar es una propuesta de FED Global. Todas las iniciativas de FED Global están encaminadas a incrementar el acceso a las simulaciones FED, hacer que sean más fácil que los estudiantes las puedan utilizar más fácilmente y las comprendan, incrementar el impacto de las simulaciones FED para potencializar el aprendizaje, incrementar el enganchamiento con la comunidad FED y también incrementar las investigaciones relacionadas con FED en contextos latinoamericanos para saber qué está pasando y mejorar las simulaciones. Nuestras reglas de participación. Vas a ver una sección que es QA, donde recibiremos tus preguntas y las vamos a ir respondiendo, o bien está el chat. En este chat puedes compartirnos alguna idea y también las iremos respondiendo y le avisaremos a nuestro panelista que tiene alguna pregunta. Todas las sesiones están grabadas en Facebook y ahí las podrás ver. Únete a nuestra comunidad. La comunidad es Educadores FED. Vamos a iniciar con la presentación de nuestra panelista. Ella es astrónoma, es magíster en física, docente de la institución universitaria digital de Antioquia y tiene experiencia en educación STEM. Ella es Laura y vamos a iniciar, Laura Catalina Arboleda, y vamos a iniciar haciéndole una pregunta a Laura. Laura, para ti, ¿qué son las simulaciones? Antes de que iniciemos con tu presentación. Adelante. Bueno, hola, buenas tardes a todos y todas, ¿cómo están? Bueno, como bien dijo Areli, mi nombre es Laura Arboleda y para responder a la pregunta de Areli, para mí las simulaciones han sido un recurso muy valioso, un aliado fundamental, sobre todo en el contexto en el que yo trabajo e imparto clases, porque son contextos generalmente difíciles, territorios apartados aquí del departamento de Antioquia en Colombia, y son territorios en los que generalmente es difícil el acceso a recursos o incluso a internet. Entonces, para mí las simulaciones han sido un aliado en la enseñanza de las ciencias y en particular de la física en estos contextos tan complicados. Esa es mi respuesta. Muchas gracias. Bueno, pues entonces iniciamos con la segunda webinar, que es Energía Cinética y Potencial, con Laura Arboleda. Y adelante, muchísimas gracias. Gracias, Arely. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, como ya vieron como las instrucciones de participación, igualmente la actividad que yo traje para hoy para compartir es una actividad que es de bastante retroalimentación, ¿cierto? Es como muy bidireccional. Entonces, si alguien se anima a participar, a lo mejor a encender el micrófono y a dar su opinión en algún momento, pues Diana y Arely nos van a estar apoyando a ver si podemos lograr eso y para que la comunidad
comunicación sea un poquito más, pues más directa. Voy a compartir pantalla. Vamos a compartir esta y le doy aquí otra vez a ver si ya. A ver, creo Ahora que sí. las personas. Ay, perfecto, Laura. Listo, ahora sí, muy bien. Bueno, entonces ahora sí, bienvenidos a esta conversación, ¿cierto? Sobre cómo enseñar física, en particular energía cinética y potencial o energía mecánica, a partir de una de las simulaciones más chéveres que para mí tiene FED. Les cuento entonces un poco de lo que ha sido mi trabajo allí. Yo y en la institución nosotros hemos tenido un par de proyectos colaborativos en el que desarrollamos actividades usando recursos concretos de experimentos y también simulaciones FED para utilizarlos pues como en estos territorios y en estos contextos particulares que les comenté al inicio. He trabajado entonces con profesores. Aquí en la imagen estamos viendo justamente una vez que hicimos un trabajo con los docentes en uno de estos municipios rurales, usando la simulación con la que vamos a trabajar hoy. Entonces, bueno, yo espero que el día de hoy el trabajo sea muy parecido y nos familiaricemos con esta simulación y con la propuesta que yo traigo para llevarla a nuestras aulas. Muy bien, entonces, lo primero que me gustaría hacer es hablar un poquito de la simulación como tal. Entonces, no sé, Diana, si podemos poner el link de la página. Yo aquí estoy ingresando a la página de FED. Ahí la están viendo. Sí, sí, lo ¿Cierto? estamos viendo. Enseguida te comparto el link. Listo, perfecto. Entonces, esta es la página de las simulaciones de Colorado, en particular de la simulación de energía en la pista de patinaje. Entonces, en el primer pues, botón que encontramos en español, vemos los temas que aborda la simulación. En este caso es conservación de la energía cinética, energía potencial, energía térmica, ¿cierto? Y algunos ejemplos de objetivos de aprendizaje que ustedes pueden usar en sus aulas y como los requerimientos para el sistema. Esta aplicación en particular está en HTML5, entonces es muy fácil de utilizar. También se puede descargar y usar sin internet. En el botón de recursos para profesores, bueno, hay que acceder, hay que registrarse, así como lo estoy haciendo yo, y ahí podemos ver, digamos, un pequeño documento como con instrucciones generales para nosotros como docentes de cómo usar la simulación, de qué botones interesantes hay ahí, qué propuestas, digamos, qué tipos de preguntas podríamos hacer para la parte de la exploración con los estudiantes. Entonces, bueno, y también esta que es la que más nos llama la atención y es un conjunto de actividades que han enviado otros maestros de otros lugares en distintos idiomas. Entonces se puede hacer un filtro y ustedes pueden usar ese recurso si no quieren empezar de cero y desarrollar una actividad completa, pues para basarse en lo que han hecho otros profes, descargarlo y adaptarlo a sus necesidades específicas. Laura, nos piden bueno, que si más o puedes menos hablar un poquito más despacio. Ok, claro que sí, voy a acertar. Entonces, bueno, esta es como el panorama general de dónde pueden encontrarla. Yo lo que recomiendo es que se metan, que cacharreen la página, que cacharreen la simulación. Para los que están desde otros países, en Colombia cacharrear es explorar, meterse, que eso no se va a dañar. Y pues bueno, digamos que jugar con todas las opciones y las posibilidades que ofrece FED y los recursos que hay ahí en cada simulación, en particular en esta de energía. Muy bien, listo. Eso por un lado. Continuamos entonces con la presentación. Vamos a ver si, ahí ya, listo. Muy bien. Bueno, entonces les voy a contar un poquito de cuál es la estrategia pedagógica que yo intento usar en mis clases, sobre todo con estudiantes de colegio, ¿cierto? Yo doy clases sobre todo en la universidad, pero digamos que en el contexto en el que más he estado usando las simulaciones es con estudiantes rurales de secundaria, ¿cierto? Y de primaria. Entonces, mi estrategia pedagógica es la siguiente. Tenemos un ciclo de aprendizaje. Este ciclo de aprendizaje es del proyecto Peer Physics de la Universidad de Colorado Boulder para la enseñanza de la física. Básicamente hay muchísimos ciclos de aprendizaje
para el aprendizaje por indagación, pero este en particular incluye 3 componentes que para mí son esenciales. El primero es considerar las ideas iniciales o las ideas previas que ya tienen nuestros estudiantes. Para mí esto es fundamental, ¿cierto? No llegar al aula, sea cual sea el recurso que queramos utilizar, FED o un experimento de otro tipo, es importante que cuando lleguemos al aula consideremos que nuestros estudiantes no son un recipiente vacío, sino que ellos ya tienen ciertas ideas y ciertas conceptualizaciones que han hecho del mundo, y tener en cuenta esto pues nos va a facilitar muchísimo la estrategia y realmente vamos a garantizar el aprendizaje de los estudiantes. La segunda parte del ciclo que es importante es una actividad que yo diseño como maestra para la recolección y la interpretación de los datos. La idea es que yo no les voy a ir a decir definiciones de nada o a decirles así es la física o esta es la teoría, sino que lo que hacemos es diseñar una actividad con un andamiaje apropiado, con una serie de ayudas apropiadas para ellos, en las cuales ellos tienen que hacer, digamos, una recolección de datos con algún recurso y hacer un análisis de esos datos y hacer una interpretación, ¿cierto? Entonces ir como construyendo los conceptos ellos mismos, y por supuesto que todas estas actividades principalmente pues van a ser actividades para trabajar en grupo, que propone momentos de discusión con los compañeros, etc. Y el tercer punto importante de este ciclo de aprendizaje es la parte de los consensos, ¿cierto? O la construcción de conclusiones, y es ya ese punto final de la instrucción o de la clase en la que ya después de que los estudiantes han hecho un trabajo por sí mismos de recolectar datos, de analizarlos, de hacer los ejercicios, de hacer las cosas, pues se llega a consensos, entre todos se discute y se digamos, afinan cosas que hayan quedado en el aire, etc. Eso es básicamente el ciclo de aprendizaje que yo intento utilizar cuando voy a dar una clase de física, ¿cierto? Bien, entonces, para yo poder empezar a enseñar física, pues tengo que saber qué es lo que quiero que mis estudiantes logren o se lleven de esa clase, ¿cierto? Esos son los objetivos de aprendizaje. Hay que sentarse a escribirlos, y esto es lo que yo quiero que ellos hagan al final. Y trato de que los estudiantes sean muy conscientes de esos objetivos de aprendizaje antes de iniciar cualquier cosa, de modo que pues ellos saben que tienen una cierta responsabilidad y se espera ciertas cosas de ellos. Entonces aquí el ejemplo, para entrar en materia, aquí escribí algunos. El primero dice, determina los factores que afectan la energía cinética y potencial. Entonces no puede ser la masa, la rapidez, la altura. Otro objetivo es predecir el movimiento de un objeto conociendo información sobre su energía cinética y potencial. Esto es saber en qué posición va a estar en este caso una patinadora, como ya vamos a ver, y que yo a partir de la información de la energía cinética potencial de esa patinadora pueda hacer una inferencia de cómo es las características de su movimiento, ¿cierto? Bien sea de posición o de velocidad. Y bueno, Laura, ahí hay otros. te voy a interrumpir. Dale, dale. Tenemos una pregunta. En cursos de muchos alumnos, por ejemplo, en sexto año, tengo 44. ¿Cómo lo puedo aplicar? Sí, bueno, muy buena pregunta. En realidad, aquí las estrategias de trabajo en grupos son esenciales en grupos grandes, y de hecho son bastante efectivas. Eso también nos pasa y me ha pasado a mí. Incluso he tenido grupos de 60 estudiantes, y eso no es un limitante. Al contrario, los trabajos en grupos entre ellos pues, facilitan muchísimo el aprendizaje, porque entre ellos mismos se corrigen. El aprendizaje es un proceso social, requiere de la interacción. Entonces, entre más oportunidades les des a ellos de socializar y de entre ellos mismos corregirse o tratar de proponer ideas, pues va a ser muchísimo mejor. Pues esa es, digamos, mi estrategia. Siempre cuando son grupos muy grandes, ir directo a los trabajos en equipos, en grupos. ¿Hay alguna otra pregunta? No por el momento, pero te las vamos a ir diciendo. Vale. Bueno, entonces, estos son algunos que traje como ejemplo, porque, digamos, lo que vamos a hacer hoy es como si todos aquí fuéramos estudiantes, ¿cierto? Vamos a tener el sombrero de un estudiante y vamos a tratar de hacer las actividades como si fuéramos ellos, para, digamos, tener una sensación de esto que les estoy contando, esta dinámica de la clase con esta simulación.
Entonces, primera parte del ciclo, ideas previas. Hay algunas ideas que uno ya sabe que generalmente tienen los estudiantes porque ya ha dado muchas veces el curso, porque los ha escuchado hablar, porque es lo común, ¿cierto? Un ejemplo en este tema en particular es que los estudiantes piensen, los y las estudiantes piensen que todo se mueve, todo lo que se mueve y que eventualmente se va a detener, ¿cierto? O sea, como si el estado natural de las cosas fuera estar en reposo. Eso es una idea muy común, ¿cierto? Muy bien. Otra, que un objeto en reposo no tiene energía. Para profundizar un poquito más en las anteriores, pues recordemos la primera ley de Newton que nos dice que básicamente para yo cambiar el estado de movimiento de un cuerpo, pues tengo que aplicarle una fuerza, pero si yo no aplico esa fuerza desequilibrada en principio, él va a conservar ese estado de movimiento, sea movimiento o reposo, infinitamente o indeterminadamente, ¿cierto? Entonces esta idea de pensar que si yo ya me estoy moviendo, en algún momento me tendré, pues puede ser muy intuitiva por el mundo en el que vivimos, que es la fricción, pero digamos que se pierde ese sentido de, en realidad, si no hay una fuerza externa, pues no voy a seguir moviendo indeterminadamente. Otra idea también es, por ejemplo, que la energía potencial gravitacional depende únicamente de la altura de un objeto, ¿cierto? Qué tan alto está o qué tan bajito, pero nunca hay una relación con otros factores como la masa, por ejemplo. Entonces, bueno, hay muchas otras, estas digamos son algunas de las que yo traje aquí. Si algunos de ustedes de pronto tienen en la cabeza algunas ideas que han escuchado de sus estudiantes, sobre todo los profes de física, estaría genial que la comenten ahí para que las trabaje. Entonces, ¿qué hago yo primero? Trato de hacer una actividad que teste esas ideas que me importan, ¿cierto? Entonces yo tengo unos objetivos de aprendizaje, tengo unas ideas previas que yo sé que generalmente tienen los estudiantes y quiero sacarlas, quiero que ellos sean conscientes de esas ideas que tienen, sean erradas desde el punto de vista del conocimiento científico o no, ¿cierto? Simplemente ponerlas sobre la mesa. Entonces hago una pequeña actividad para que ellos saquen esas ideas, para que las discutan, para yo escucharlas, para que ellos las pongan en voz alta. En este caso, hay muchas formas de hacer esa actividad. Puede ser una actividad escrita. En este caso, yo traje un par de preguntas. Las vamos a responder acá. Quiero que me ayuden a responder, por favor, como si fuéramos estudiantes, para que entremos más en la dinámica. La primera pregunta es, ¿qué pasa con el movimiento de una patinadora? En este caso, la que estamos viendo en la imagen, cuando hay fricción, ¿cierto? O sea, el caso cotidiano. Y tenemos una serie de opciones de respuesta. La primera es que se va a mover de extremo a extremo la primera vez que se tire, pero después va a empezar a frenarse hasta detenerse abajo. La segunda es que la altura que alcance hasta el otro lado pues va a depender de la fricción. Esto es, no necesariamente va a alcanzar el punto extremo la primera vez que se tire. Y la última opción es que se va a mover de extremo a extremo por siempre, ¿cierto? Muy bien, entonces me ayudan a votar, por favor. Ahí creo que, no sé si, Está viendo Diana, las ya lo pusiste preguntas. tú. Ya está. Ah, bueno, perfecto. La mayoría está Muy contestando bien. B, lo que contestan los demás. Algunos pueden contestar también por el chat. No, de preferencia usen la Perdón, encuesta para es que ya salió. poderlas, capturar sus respuestas. Bueno, aquí voy viendo que creo que ya puedo finalizar la votación. Ah, ya la finalizaste. Bueno, Diana, listo, perfecto. Entonces, veamos aquí qué salió. 87 personas votaron la B o 37 la A. Me encantaría escuchar a los que respondieron la A o la C o la B, porque respondieron lo que respondieron. Si hay alguien que se anime, ahí puede alzar la mano a ver si le damos la palabra. Discutamos la respuesta B, que fue la que la mayoría respondió, y es que la altura que alcance al otro lado depende de la fricción. ¿Tenemos alguien que quiera participar, Diana, o no? Sí podemos hacer que personas participen, tienen que alzar la mano y de esa manera yo los voy a poder ver y darles permiso de que desconecten su micrófono. Ok,
Bueno, me aviso si hay alguien, entonces voy a ir hablando acá mientras tanto. Listo, esta respuesta es en efecto la correcta, es la B, ¿cierto? Porque digamos que depende de la cantidad de fricción que haya entre la patineta y la pista, Sí pues que yo tenemos voy a personas. tener... ¿Quieres que mejor lo expliquen ellos o te dejo a ti? Dale, dale, es que Muy pensé que bien. nadie se iba a animar. Dame un momento. De hecho, tenemos a muchas personas. Esperen. Mientras está una persona, te leo lo que han puesto en el chat, en lo que Dale. les dan Ángela oportunidad. tiene permitido activar su micrófono para Listo. compartirnos qué opina. Hola, ¿me oyen? Sí, Sí. Buenas tardes. Hola, ¿cómo Desde- estás? Bien, bien, Laura, gracias. No, pues estaba analizando las opciones y me parecen que bueno, la opción de la altura que alcance al otro lado depende de la fricción. ¿Podría un estudiante pensar que quizás eso incluye el hecho de que el patinador llegue más alto del punto del que salió? Y eso no va a ser así, ¿cierto? Entonces, quizás en la opción B, para hacerla más precisa, habría que Más poner precisa. la altura que alcance al otro lado depende de la fricción, pues, pero será menor a la altura de la que arrancó o algo así. Y la opción A también pues tiene algo de cierto, ¿no? O sea, de extremo a extremo la primera vez no tanto, ¿no? La primera vez igual va a bajar un poco y también empezar a frenarse. Excelente. De hecho, justamente la idea es que, pues aquí yo traje estos, pero ideal eso, ¿cierto? Que empiece una discusión y no condicionar las respuestas a lo, pues como para inducir una respuesta correcta o no, sino justamente que un estudiante llegue y te diga eso, como, no, es que no puedes llegar más alto, o no, yo me imaginé que a lo mejor sí puedes llegar más alto, ¿cierto? Entonces eso, digamos que va a enriquecer la discusión y hacer que no haya pues una sola respuesta ni inducir una idea, porque precisamente la idea de esta actividad es sacar esas ideas previas. Bueno, vamos a seguir. Hay más preguntas, en todos los que quieren participar, guarden la opinión para la pregunta que sigue. Que Están es solicitando poder ver, Laura, están poder... solicitando volver, que vuelvas a mostrar las respuestas. Bueno, estas no son las ahorita. respuestas, son las que ustedes votaron, ¿eh? Sí, las que votaron. Sí, esos son los que ustedes votan. Vamos con la otra Las pregunta, respuestas que es qué pasa con el movimiento cuando no hay fricción, ¿cierto? Entonces aquí ya vamos a tratar de sacarnos a ver si los estudiantes tienen algunas ideas o son capaces de imaginarse, o probablemente sí, pero a ver qué se imaginan o cómo se lo imaginan cuando no hay fricción, ¿cierto? Y esto generalmente para mí ha sido interesante porque surgen un montón de ideas locas, pero por lo general no está la respuesta que yo quisiera que den y eso está perfecto porque precisamente para eso fueron a la clase, ¿cierto? Para aprender. Entonces, votemos, ya están votando ahí, ¿cierto? Muy bien. Entonces, otra vez alguien también, como no recuerdo el nombre de la persona que participó ahorita, se me olvidó súper rápido, pero como nos dijo ahí, probablemente también se puede discutir la forma en que están escritas las respuestas, probablemente hasta lo mejor es no hacer una clicker o una pregunta de selección múltiple, sino simplemente una discusión abierta, sería mucho más enriquecedora. Hay gente levantando la mano. Sí, sí, hay. Vamos a darle entonces a Roberto Reaertes. Ya tienes permiso para hablar. Roberto, ¿estás por ahí? Bueno, me parece que no. Tenemos otro Ronaldo. Ya dejó Ronaldo que no. Sí, Ronaldo de nuevo. Ahí va Ronaldo. Ya puedes activar el micrófono. Y Camilo también. ¿Aló? ¿Se oye ahora? Sí, te escuchamos. Miren, yo simplemente quería destacar a la profesora que está presentando,
y comentarle a todos que me parece realmente sumamente importante cuando uno elige a este sistema de respuestas alternativas, tratar de ser más preciso en la elaboración de las preguntas para evitar lo que había indicado la otra participante, que no recuerdo el nombre. Eso me parece importante porque puede producir un poco de incertidumbre y alguna desviación del aprendizaje. Ahora, si la profesora que está impartiendo tiene interés específico en provocar dudas y crear situaciones para discutir, está correcto, pero en general debería uno, es mi opinión, ser bastante más preciso en las respuestas que se ponen. En ese sentido es mi comentario. Gracias. Bueno, ya que estás Gracias, aquí, me encantaría escuchar cómo cambiarías estas preguntas. Claro, y para eso había que pensar, por ejemplo, no sé, ¿sigo hablando aquí? Sí, ya. ¿Me están escuchando? Sí, te escuchamos. Ah, ya. Déjame desaparecer un poquito. Aquí dice, se mueve de extremo a extremo la primera vez, pero después empieza a frenarse hasta detenerse abajo. Yo hubiera colocado un poquito más preciso, se mueve de extremo a extremo la primera vez y continúa moviéndose, disminuyendo la altura a la que llega en el otro extremo hasta que se detiene en el centro de la pista o algo así. Y de esa manera evito el asunto de lo que decía la otra compañera, de que podían pensar que subía más alto. La altura que alcanza al otro lado está influida por la fuerza de fricción y produce una disminución de la altura cada vez o algo así. Y bueno, se mueve de extremo a extremo indefinidamente, eso no tiene variación. Eso. Bueno, gracias Ronaldo por tu aporte tan valioso. Justamente, digamos que mi idea sí es provocar, porque justo estoy en una parte del proceso que es tras sacar ideas, ¿cierto? No inducir una cierta respuesta porque ellos todavía no están familiarizados con ningún concepto. Incluso miren que el lenguaje que yo utilizo acá, trato de no utilizar como conceptos muy específicos, porque justamente pues eso es lo que ellos van a aprender en la clase, ¿cierto? Entonces simplemente es para sacar ideas, pero muy valioso tu comentario y bienvenido. Vamos a seguir con la siguiente pregunta, que es, entonces aquí vamos a hacer una predicción con los estudiantes, que también es una forma de sacar esas ideas iniciales, y es sin fricción de nuevo, todo está, digamos, uno puede hacer con esta simulación todas las clases que uno se quiera, de energía, de profundizar todo lo que uno quiera. Yo aquí, digamos, traje una porción muy chiquita por el tiempo, etcétera. Entonces, aquí vamos a hacer una clase en la que ellos se van a familiarizar en qué pasa cuando no hay fricción, o sea, en un escenario ideal, ¿cierto? Que es algo que también es muy valioso de, de las simulaciones web, y es que a veces te permiten hacer pues experimentos y cosas que generalmente no son fáciles de hacer o de reproducir en el contexto pues real, ¿cierto? O en un aula de clase normal. Bien, entonces, esta fue como la provocación, veo que lo logré, los provoqué. Entonces, esa es como la parte de ideas iniciales muy cortica, probablemente será una actividad más larga, pues ya en una clase full, pero vamos a pasar entonces a exploración de la herramienta, porque Antes como les dije... de eso, hay ciertas Dale. preguntas acerca de cuál era entonces la respuesta correcta. En esta Sí. sección de ideas iniciales, ¿se dan respuestas correctas o no? Exacta, bueno, excelente pregunta. Aquí la idea es que en la clase no demos respuestas correctas. O sea, si un estudiante respondió en la pregunta de sin fricción, si se va a mover, pues que se va a detener en algún punto, la idea no es decirle, no, eso no es así, ¿cierto? Sino justamente, ya que él es consciente de esa idea que tiene con la actividad que yo diseñe, él al final pueda contrastar esa idea que tenía con los resultados de sus experimentos y darse cuenta de que hay algo que no está cuadrando, ¿cierto? Y empezar a modificar esas ideas, que es finalmente la forma en la que se logra el aprendizaje. Entonces, no, la idea es que en esta parte de las ideas iniciales no hacemos eso de corregir y de decir, sino simplemente se genera la discusión. A lo mejor entre ellos habrá alguien que diga,
sí, cuando no hay fricción, entonces se mueve indefinidamente y entre ellos mismos van a empezar a discutir y se van a interesar y se va a generar pues, como ese interés por ver qué es lo que realmente pasa. Listo. Entonces vamos a hacer la exploración inicial, ¿cierto? A lo que vinimos. Entonces, Diana, por favor, me ayudas poniendo el link de la simulación. La idea es que todos ustedes o los que puedan y los que tengan ahí a la mano abran la simulación de energía en la pista de patinaje, la exploremos, era por 5 minutos, pero dado el tiempo, entonces vamos a hacerlo un poco más corta, unos 3 minutos, para que vean cómo funciona. No importa si nunca la han utilizado, ustedes son estudiantes y eso es lo que va a hacer un estudiante con esta herramienta. O sea, él nunca se ha enfrentado a esto y la idea es que él solito se enfrente a ella y descubra cómo funciona, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer eso. Ya está el link en el chat. Ya está el link. Una pregunta, ¿en cuánto tiempo programas este trabajo? En Argentina tienen módulos de 60 minutos. Bueno, por lo general depende de los objetivos. Si es una clase pues muy larga, eso se aborda en varias sesiones, dependiendo de la actividad concreta de recolección de datos, y eso es súper importante, el tiempo que uno no trate de abordar todo, que ya de aquí van a salir sabiendo conservación de la energía mecánica, porque, ¿cierto? Vamos paso a paso, es una herramienta muy poderosa que me permite hacer muchas cosas y lo puedo hacer en partes, ¿cierto? Como en sus módulos. Y jugar también. A veces, pues, el contenido que yo tengo que dar es mucho y no puedo ponerme a hacer este tipo de cosas con absolutamente todos los temas. Entonces elijo como el tema que me parece donde es más problemático, que de pronto conceptualmente me importa más, y en ese tema en específico me dedico a hacerlo de esta forma que sí, digamos que requiere un poco más de tiempo. Bueno, entonces estamos explorando la simulación, de qué se trata, eso es lo que vamos a tratar de descubrir ahí en 3 minuticos, qué características encontramos interesantes. Entonces yo acá la tengo, eso es lo que ustedes deberían estar viendo en este momento. A ver, listo. Vamos a entrar a la pestaña intro. También hay otra pregunta aquí. Le preguntaría a Laura, Dale. si este trabajo de deducción con sus estudiantes no implica ninguna introducción teórica del tema. No. Es decir, hay unos prerequisitos, depende de yo qué quiero hacer. Entonces, por ejemplo, en esta clase particular o en pues subclase, porque ni siquiera es una clase completa la que traje, si ya ha habido una familiarización previa con el concepto de fricción, ¿cierto? También FED tiene una simulación de fricción muy bacana para eso, pero sí, digamos que uno de los prerequisitos aquí sí es estar familiarizado con el concepto de fricción para que ellos, digamos que cuando lleguen aquí a jugar, pues lo puedan hacer y lo puedan terminar de incorporar y lo puedan terminar de aprender. Ese sería como el único requisito para esta sesión. Si yo quiero hacer una clase menos cualitativa y un poco más cuantitativa, en la que yo sí quiero que usen ecuaciones, que calculen ecuaciones de conservación, etcétera, todo depende de los objetivos de aprendizaje que uno tenga, pues ahí sí van a haber unos prerequisitos de conceptos matemáticos o de habilidades matemáticas, pero pues en principio para esta parte que traje acá, que es la familiarización con el concepto de energía cinética y potencial, no he necesitado ningún prerequisito, excepto que se entienda pues como el concepto de fricción, ¿cierto? Ni siquiera se tiene que entender full, porque aquí uno puede hacer muchísimas actividades con la simulación para terminar de desarrollar. Bueno, ¿cómo vamos? Laura, en algunos países y también estados de la Ciudad de México tenemos problemas de conectividad. ¿Cómo podemos superar este problema? Excelente pregunta. No se necesita conectividad, sobre todo para hacer la simulación FED. Tú la puedes descargar al inicio, yo les mostré rápidamente, pero al final vuelvo y les muestro cómo lo pueden hacer. La simulación se puede descargar, es muy liviana, es muy fácil, no te vas a saturar el computador, no consume demasiados recursos y lo más importante es que no necesitas internet. Entonces la puedes usar pues en portátil o en la tablet o en el celular
y pues no necesitas internet cuando hay problemas de conectividad, que yo entiendo que eso es una barrera y eso es algo, pues una de las cosas que más me gustan de las simulaciones. Bien, ¿cómo vamos con la exploración de la simulación? ¿Hay alguna pregunta, algún comentario, alguien que nos quiera compartir lo que ha estado viendo con la simulación? Aquí en el chat aparece un comentario que dice, después de un ratito de la simulación, me doy cuenta que mis respuestas están mal. Es maravillosa. Excelente, eso es justamente. Entonces, mira que es muy intuitiva, porque justamente así está diseñada. Entonces, obviamente, o sea, como docente tenés que preparar una serie de preguntas. En este caso, en esta parte de la exploración, yo tengo una serie de preguntas para ir motivando la exploración. Entonces, les pregunto, ve, ¿para qué sirve? Ya encontraron para qué sirve este cuadrito del pie o del gráfico de torta. ¿Qué pasa con la energía y qué tipos de energía tenemos ahí? Ve, ¿qué pasa con la energía cinética de la patinadora cuando cambia la posición o la altura durante el movimiento? ¿Qué están observando, cierto? Porque es muy fácil de observar. ¿Qué pasa con la energía potencial, cierto? Entonces ellos ahí inmediato empiezan a hacer las relaciones de energía potencial con altura, de energía cinética con rapidez cuando activan esta barrita de la velocidad. Cuando he trabajado con profesores estas simulaciones, con estudiantes estas simulaciones, yo no les tengo que decir nada. Hacemos una proyección y alguno de los estudiantes sale y empieza a manejarla y entre todos ya muy rápido se dan cuenta de cómo funciona y empiezan a hacer esas relaciones, que es lo que más me interesa, entre energía y entre ciertas variables, como velocidad, como altura, incluso como masa, ¿cierto? Y lo hacen ellos solos, sin que yo me tenga que parar al frente del tablero a decir, vea, esto es energía cinética, esto es energía potencial, ¿no? Es, digamos que muy, muy intuitivo. Aquí hay una pregunta, Laura. Dice, ¿tiene algún sentido el cambio de la magnitud de la aceleración de la gravedad cuando el patinador está en movimiento, ya que la simulación lo permite? Pues sí, porque si cambias la gravedad te va a cambiar la energía potencial, ¿cierto? Esta energía potencial que estamos viendo ahí es energía potencial gravitacional. De hecho, una cosa que puedes hacer también, un taller o un laboratorio que puedes hacer con tus estudiantes desde la pestaña de Playground o de fricción, la simulación te permite, aquí voy a entrar, la voy a cambiar. Bueno, esto es con fricción. Bueno, excelente pregunta. Porque esta simulación tiene dos, energía en la pista de patinaje, esta que es la básica, que es la que yo puse aquí, pero hay otra que es, creo que el link que tú les mandaste, Diana, fue Basic o la otra. Creo que me equivoqué y les envié la otra. Vamos a mirarla. No, está bien. No, de hecho, mucho mejor que les enviaste la otra, porque justo en la otra es que se permite hacer como ese laboratorio cambiando los valores de la aceleración de la gravedad. Aquí se me desconectó esta vuelta. Vamos a Laura, volver. ¿es posible para un docente facilitar la actividad sin ser experto en física? Sí. A ver, yo digamos que estoy muy en contra de que uno tenga que ser pues así que el doctor en física para transmitir un conocimiento válido de acuerdo con los principios científicos y sobre todo hacer que los estudiantes aprendan. No hay una correlación directa en que seas un doctor o un investigador en física con el aprendizaje, ¿cierto? No tiene nada que ver. Entonces, sí hay que tener un dominio de los conceptos, porque puede pasar que entonces en esas ideas iniciales yo cargo un montón de ideas porque no he estado familiarizado o no tengo una formación en física, cargo un montón de ideas que también son erróneas desde el punto de vista de la física y lo que hago es seguirles transmitiendo a mis estudiantes, ¿cierto? Entonces hay que poner a cuidado ahí con eso y ser, digamos que muy autocrítico en si yo quiero hacer esto, porque a veces también toca, ¿cierto? Esa es la realidad que tenemos en nuestros colegios. Sobre todo, por ejemplo, me pasa en el caso de Colombia, en las escuelas rurales, hay una modalidad, por ejemplo, escuela nueva, y es que hay un docente
para dar todas las áreas, ¿cierto? Entonces él no tiene que ser experto, igual tiene que cubrir un contenido curricular. Entonces, solamente se necesita que seas muy autocrítico y que sepas que, listo, si este no es mi tema de dominio, por lo menos sí voy a hacer pues el trabajo de hacer la investigación, de tratar de no llevar mis ideas y mis sesgos y mis bias y mis errores conceptuales a la clase, pero no, pues desde mi punto de vista no se necesita ser un experto o tener una formación pues en física para dar una clase a nivel de secundaria de energía cinética y potencial, o de física en general. Listo, ya pues nos familiarizamos como con la herramienta. Vamos a la segunda parte del ciclo, que es la construcción de conceptos, y aquí quiero resaltar una cosa. Tenemos una herramienta súper poderosa que es la simulación, ¿cierto? Listo, un hit. Ya vimos que eso los estudiantes solos pueden explorarla. La idea es que yo no llegue a decirle coja este botón y márquelo, quite esta casilla, no, ellos solitos que lo hagan. Pero ¿cuál es mi trabajo como docente? Entonces, esta recolección e interpretación de la evidencia es súper fácil porque es la parte en la que ellos van a hacer la construcción de los conceptos, ¿cierto? Y en donde hay que afinar las tuercas. Entonces, aquí es fundamental que yo lleve una actividad preparada que usa el recurso, que en este caso es la simulación. Entonces, ya les mostré que en la página de FED, en la pestaña de recursos para profesores de la simulación de energía, hay un montón de recursos que han subido otros profes. Se pueden apoyar de eso. Yo les traje aquí uno que diseñamos nosotros en un proyecto que tuvimos con Diana, para unos cursos que dimos justamente para esta simulación. Este recurso es una hoja de trabajo para el estudiante, ¿cierto? Que se la entregamos cuando ya van a empezar a hacer la actividad, porque ahí es donde van a tomar datos, se apoyan de tablas para ver las relaciones entre las variables mucho más fácil, les quedan a ellos las notas, y bueno, hay que escribir, ¿cierto? Porque si no todo se va quedando como en el aire. Entonces, es fundamental llevar una hoja de trabajo, ¿listo? Esta pues aquí la voy a mostrar, si abre la que tenemos, acá les muestro el PDF, igualmente hay muchos más, ustedes la pueden construir dependiendo de sus necesidades específicas, pero pues esto también es uno más de los que están ahí disponibles, que es pues importante empezar con los objetivos de aprendizaje, que ellos sepan qué estamos esperando de ellos, de esa instrucción. Muy bien, entonces ahí pues no vamos a entrar mucho en detalle porque aquí hay algunas preguntas que ya las traje. ¿Listo? Muy bien, ¿hay alguna pregunta más en el chat? No. Que veo que el chat dice que más 99 y yo como, ay, Marisa, hijo de madre. Una pregunta, Laura. ¿Cómo puedo sustituir estas hojas de trabajo si mis estudiantes no tienen a la mano impresora o alguna forma de tener este documento? A mano, pues hacerla a mano. O sea, si yo no la puedo imprimir, simplemente les copiamos en el tablero como nos tocó muchos en mucho tiempo, y es punto número 1 tal, punto número 2 tal, en el tablero para todo el mundo, y que todos copien, cada grupo y cada estudiante. Importante, eso sí, yo pues personalmente digo, cada estudiante con su hoja, y si no la tiene impresa, cada estudiante con sus notas, o sea, cada niño con su boleta, cada estudiante escribe y hace los ejercicios de manera individual. Obviamente como docente proporcionamos espacios para la reflexión, para la discusión en grupos, entre pares, etcétera, pero cada estudiante debe hacer el trabajo también de registrar los datos, etcétera, pues para poder aprender, ¿cierto? Bien, entonces, como les digo, hacer una exploración guiada, que hay una serie de preguntas que ya pasamos por ahí para mirar. Entonces, en la recolección de datos en la hoja de trabajo, aquí yo la puse en forma de pool para todos nosotros, pero por lo general eso pues es una tabla de datos o algo así. Ya uno se inventa una actividad para que los estudiantes respondan estas preguntas a partir de la exploración de la simulación. Entonces, estamos trabajando sin fricción. Entonces, la idea es que todos ahí con la simulación que tienen abierta
traten de hacer este experimento. Yo aquí les puse la escala. Estamos en la pestaña de Playground o de laboratorio en español, creo que se llama. La última ventanita, que es en la que te permite construir esta pista. La idea es que la construyamos en la simulación, hagamos el experimento y respondamos. ¿Listo? Entonces para los que ya las tienen ahí, vamos a iniciar, a ver si relancemos la votación. La pregunta dice, sin fricción, ¿la patinadora logrará pasar el primer pico de la pista? ¿Qué dicen ustedes? Y entonces aquí es muy importante lo siguiente. Miren que aquí las opciones que yo ya puse, ahora sí, tienen términos que me interesan, tienen justificaciones, porque yo ya espero que los estudiantes no solo me respondan sí o no, sino que ya empiecen a elaborar argumentos y a encontrar relaciones, ¿cierto? ¿Por qué será que no lo va a pasar? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué está pasando con la energía? ¿Qué está pasando con qué parámetros hay ahí? Etcétera. Bien, entonces ya todo el mundo está votando. Yo ya también estoy viendo aquí que... Preguntas conceptuales, dice la A. La mayoría de votos está en la A, 69, 70, muy bien, exacto. Entonces aquí ya hay una razón. La respuesta, no, debido a que no tiene suficiente energía potencial, ¿cierto? Y ya los estudiantes, mientras están recolectando los datos, sea una tabla o lo que sea, como sea que hayas decidido hacerlo, ya pues ellos ya están viendo una relación entre la energía potencial y la altura del patinador, ¿cierto? Y pues yo ya puedo empezarle a meter variables a eso, como la masa, etcétera, si quiero empezar a que ellos vean la relación entre energía potencial, no solo con la altura, sino también con la masa. Bueno, aquí hay otra pregunta, lo mismo, pero ya cambio y ponemos la altura a la misma altura, ¿cierto? Entonces miren que aquí ya estamos empezando a hilar fino. Tiene la misma altura. Lo mismo podría hacer yo con la siguiente pregunta en la que ya cambio y es una altura completamente diferente, ¿cierto? Y ya yo espero que ellos me respondan. Vamos a votar en esta para que tengamos una discusión aquí. Sí, aunque ya se nos está acabando el tiempo. Laura, nos quedan 9 minutos. Sí. Bueno, no, entonces vamos a pasar. No sé si ya acá. Sí, ya, igual ya estamos votando. Ya, igual en general todo el mundo ha respondido más o menos en la gran mayoría como con la respuesta que uno esperaría que fuera correcta. Igual pues esto no es una evaluación, es simplemente una muestra como de lo que podríamos hacer en nuestras clases. En efecto, la C, y aquí pues ya como les digo estamos hilando más fino, sí, porque parte de su energía potencial se convertirá en cinética. Otra vez, esto es en una clase con ellos, pues uno expande esto, eso no va a ser probablemente una pregunta de selección múltiple, sino que ellos van a ver el detalle que como este pico tiene menos altura que el del parte, no toda la energía cinética potencial que tiene almacenada acá, pues se está convirtiendo en energía de movimiento, ¿cierto? Cuando llega acá, no toda se ha convertido, ¿cierto? Sino solamente una parte, y pues eso es interesante que uno se detenga a puntualizarlo con los estudiantes. Vamos a pasar, bueno, aquí había una serie de preguntas que yo puedo hacer ya en relación a interpretación de gráficos, ¿cierto? Ya como empezar a deducir cosas del movimiento a partir de que ellos, de un gráfico de energía potencial y energía cinética, de energía mecánica, entonces ya ellos pueden empezar a deducir cosas sobre el movimiento, ¿cierto? En fin, o a interpretar esos gráficos. Aquí puedo hacer preguntas de predicción sobre en dónde se va a encontrar la patinadora y cómo va a ser su rapidez, solamente interpretar el primer gráfico de energía
que tengo. En este caso es un traje 1 en el que la energía cinética es máxima, ¿cierto? Entonces ahí digamos, una parte, pues hay muchísimo trabajo que hacer con ellos para el análisis. Por eso estamos en esta sección de recolección e interpretación de evidencia, el análisis, y es importante que sea a partir de la evidencia que me está proporcionando la simulación, ¿cierto? Aquí la herramienta es fundamental. Y bueno, la última parte del ciclo, ya para terminar, es la construcción o los consensos. Entonces yo aquí había traído un par de preguntas, pues ya simplemente para resaltar que yo en esta construcción de consensos hago una discusión, probablemente un par de preguntas que responden individualmente, luego que ellos discuten con sus compañeros, y luego después de esa discusión con un par o con uno o dos compañeros o compañeras, pues ya sí hacemos una discusión grupal y hacemos un consenso de lo que se vio, de las definiciones que me interesa que se lleven. De pronto esa discusión global me permite identificar de pronto preguntas que quedaron en el aire e ir corrigiendo lo que se tenga que corregir. Y es importante traer aquí a colación un poco la discusión que se tuvo al inicio de las ideas iniciales, porque pues aquí es como donde ellos ya se puede ver si se contrastó o no, y si se logró lo que se quería, y si se lograron los objetivos de aprendizaje, y si se modificaron las ideas que se querían modificar. Bueno, eso ya son muchas preguntas. Yo creo que terminamos más o menos por ahí. No sé si aquí antes de eso hay algún otro comentario, alguna pregunta. ¿Dónde está la guía, Laura? La guía, la hoja de trabajo que mostré, Ajá. pues esa es mía, pero hay muchas, o sea, esta que les mostré aquí no está, ya se las voy a mostrar de nuevo, no está publicada en la página de FED, así pues con ese diseño, que esto es... Ni en la de la U digital, así que engañé a todo el público diciendo que sí estaba ahí. Ah, no, es que no es una guía completa. ¿Te acuerdas que esta la modifiqué un poquito, pero no es una guía completa? Vamos, ya les muestro aquí para que... Igualmente, mi tarea es subirla a los recursos para que la puedan encontrar en la página de FED. ¿Listo? En eso sí podemos quedar. En el sitio de web, en el sitio de FED, ¿dónde va a estar? Y pues, claro que sí. mantener a los participantes atentos a que la pondrás ahí en algún momento. Sí, no, pues, con seguridad que sí la subo. Entonces, bueno, vamos a entrar aquí desde cero a FED, porque creo que pasé muy rápido por esa parte al inicio. Entramos a la página de FED. Ahí están viendo no estamos viendo eso. Ok. Página de FED. ¿Es necesario inscribirse, registrarse en la página para obtener las hojas de trabajo? Sí. Pues eso es lo que me pasa a mí, ¿cierto, Diana? Que sí, me corrige si estoy equivocada. Así es, para acceder a las actividades enviadas por otros profesores tienes que estar registrado al sitio web de FED. Listo. Entonces entramos a simulaciones, entré a física y aquí vamos a entrar paso a paso, pasito a pasito. Vamos a bajar hasta que busquemos la energía. Listo. Bueno, miren, la que yo estaba mostrando ahorita en pantalla es esta intro, pero aquí hay una nueva, que es la que Diana les mandó, que es la que tiene el laboratorio para hacer pues otras medidas, ¿cierto? Medidas de energía, de fricción, de cambios de gravedad, de cambios de masa, ya para explorar más cuantitativamente, que pues, también se puede hacer, pues. Entonces, este es el entorno que vamos a ver. Aquí en este botoncito morado es donde se puede descargar. Para los que me habían preguntado que si no tenían internet, entonces, ¿qué? Entonces le dan clic en este botoncito de descargar e inmediatamente pues los lleva pues para poder guardar la simulación en sus escritorios. ¿Listo? Bien, acerca de entonces están los temas, los ejemplos de objetivos que puedes trabajar, ya tú lo adaptas. Recursos para profesores, como ya nos dijo Diana, yo aquí ya inicié sección porque ya estoy registrada. Está pues como una explicación. La idea es, eso es para el docente, no es para los estudiantes, no les manden esas guías de cómo usar la simulación al estudiante, porque de verdad que las simulaciones
están diseñadas justamente pues para que yo no tenga que hacer eso, sino que ellos lo puedan descubrir en una exploración guiada. Muy bien. Y los recursos en actividades, dice actividades enviadas por maestro. Entonces puedes filtrar, depende del nivel en el que estás enseñando, el tipo de actividad, si es una actividad guiada, si es un laboratorio, si es una tarea, y pues el idioma también, en este caso español, y pues ahí están, digamos, las actividades, en este caso solamente hay una, pero prontamente va a haber dos porque voy a subir mi hoja de trabajo ahí para que puedan acceder a ella. Y ¿Hay ahí alguna otra muestra, ¿no? pregunta? El autor, ahí dice autor, y bueno, por ejemplo, ahorita solo está Elvis, pero Laura sí tiene muchas actividades en FET. Si ven el nombre de Laura, pues ya van a saber que es ella y que diseña actividades basadas en indagación. Busquen la estrellita dorada. Aquí preguntan cómo pueden aportar con las actividades para maestros. Bueno, la idea es que si tú tienes una actividad que construiste o que incluso alguna que bajaste o alguna de ahí la adaptaste a tu contexto, se pueden registrar y pueden proponerla y subirla, y hay un equipo de expertos pues que la revisa y ve si se puede o no publicar. Diana me ayudará a profundizar más acá, por favor. Perdón, me perdí porque estaba contestando una pregunta. ¿Qué me dijiste? Que cómo pueden ellos contribuir. Arriba, ¿ves donde dice enseñanza? Dice simulaciones, enseñanza, investigación. Ahí dice, comparte tus actividades. Tienen que estar registrados, eso sí, así es. Tienes que para estar poder. registrados para poder subir. Y ahí está, ¿no? Es un pequeño formulario, subes los archivos, describes de qué se trata. Ahorita en FET en español, pues nos pusimos un poquito rigurosos y tenemos ya un proceso de evaluación en el cual Alex está en Facebook, ahí lo pueden contactar. Hemos compartido cuál es la rúbrica de evaluación y pues es más un proceso de retroalimentación, ¿no? Nada se está rechazando, más bien te estamos diciendo, tienes que mejorar estos puntos para que se pueda compartir, porque luego había hojas de trabajo que ni decían de qué nivel académico eran y cosas por el estilo, ¿no? Entonces estamos pasando por un proceso para hacer que las actividades que se envían al sitio web de FET sea más claro para quién va dirigido, más fácil para los profesores implementar y pues de una calidad un poquito más, pues de este estilo, ¿no? De indagación. ¿Tenemos más preguntas? No. Pues hay una pregunta de qué es la opción donar. Pues recuerden que FET es una organización sin fines de lucro que se mantiene gracias a las donaciones. Si das clic aquí es para que nos des dinero, para que podamos seguir haciendo eventos como este y más simulaciones. Y bueno, yo creo que eso es todo lo que yo quería compartirles el día de hoy. Muchísimas gracias por sus comentarios, por sus preguntas, por sus aportes, por sus cuestionamientos también. Los recibo muy bien y bueno, cualquier cosa, no sé, ahí les voy a poner mi actividad por si la quieren explorar. Muy bien, gracias a Perfecto. todos. Arely. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Laura. Muchísimas gracias por tu participación. La verdad es que aprendimos mucho de esta simulación. Y la siguiente sesión estará a cargo por José Orozco. El 1 de abril va a ser la tercera webinar. Él estará hablando de leyes de Newton. Y recuerden que la webinar se queda grabada en el sitio de la comunidad Educadores de FET. Entonces, por favor, búsquenos ahí y nos vemos la próxima webinar. Muchísimas gracias, Diana. Muchas gracias, Laura. Nos estamos viendo. Buena tarde. Gracias, hasta luego.